Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Más de 30 estaciones por frecuencia modulada en todo México y los Estados Unidos. El objetivo de este programa siempre es compartirle a usted toda la data, toda la información, el análisis, el debate de los temas de la industria inmobiliaria, por supuesto, con el objetivo de que usted viva de las rentas. Me acompañan mis queridos socios coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, a quienes saludo con mucho gusto. Y bueno, pues hoy traemos temas como siempre interesantes, que por cierto usted además de aquí en el programa puede ver con imágenes y escuchar en todas las plataformas de podcast. En nuestro canal de YouTube nos encuentra como Vive Rent en YouTube, en los podcasts igualmente Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya tenemos precisamente 5 años en este programa y en Mundo Inmobiliario 8 años al aire. Y bueno, pues contarle que hoy tenemos un tema que de verdad está revolucionando a la industria inmobiliaria, y le hablo de que Amazon, esta empresa que vende pues botones, que vende incluso despensa, que vende muebles, que vende tecnología, pues está vendiendo casas. Sí, así como se lo cuento, está vendiendo casas de 2 pisos y que además pues llegan estas casas, las instala usted mismo. Bueno, ya vienen completamente armadas, hay que destacar esto. Amazon la entrega, se la ponen en su jardín, en su patio, en donde usted diga, y inmediatamente usted le quita la caja de cartón. Por ahí están las imágenes en las redes sociales. Quita usted la caja de cartón que viene empacando esta casa y simplemente ya tiene usted una casa, incluso de 2 pisos, que puede durar hasta 20 años. Esa es la promesa de garantía en cuanto a durabilidad. 20 años, una casa que vale además $27,990, más o menos 550 mil pesos mexicanos. Por ese precio usted puede, si tiene un espacio en la parte trasera de su patio delantera, pues puede traerse esa casa y pues ya darle esa independencia que quiere su hijo, o traerse a la suegra si le extraña. En fin, pues creo que hay un montón de aplicaciones. Yo obviamente como desarrollador, y seguramente Pablo y Eduardo ya están maquinando pues un terreno en el que pues se pueden traer un buen terreno, depende del tamaño, que se pueden traer 10, 20 casas y ya está el fraccionamiento, ¿no? Es una maravilla. Además, tienen algún argumento de ser apilables. Bueno, esto no está comprobado, pero además, pues vamos a entender de qué va este tipo de casas que pues son, primero ya están listas, usted simplemente las pide, y que abrazan el minimalismo porque tienen un tamaño reducido. Entonces, digamos que las casas diminutas se han convertido en algo más que una tendencia. Ya representan estas viviendas pequeñas un cambio en la forma en la que pensamos, en la que vivimos, en la que hacemos ciudad y en la que hacemos propiedad. Yo lo he venido retratando desde hace muchos años, es bien sabido, pero desde hace 20 años que hay espacios de 10 metros cuadrados, de 7 metros cuadrados en Nueva York, en Londres, en estas grandes ciudades en las que es muy caro rentar un departamento. Ya existen espacios pequeños, y los que me digan que no, pues acuérdense cuando fueron a Europa, seguramente se han quedado por primera vez o de mochilazo, como yo fui alguna vez hace muchos años. Los hoteles o los hostales son habitaciones de 5 metros, de 7 metros, pero lo mismo pasa en Japón. Justamente acabo de estar hace un par de años en Hong Kong, en el Monsters Building, donde los departamentos pueden ser, o bueno, las unidades de vivienda, si es que eso se le puede llamar unidad de vivienda, son de 3 metros cuadrados. 3 metros cuadrados es donde vive una persona, un espacio de 2 por 1, donde cabe perfectamente la cama que se levanta y que se hace pues un espacio para comer, para incluso ducharse durante el día, porque tiene ahí una coladerita. En fin, es increíble, claro. Luego crecemos a los espacios de 7 metros, y nosotros hace mucho en viverrent.com hemos diseñado espacios de 12 y de 13 metros, y tenemos varios edificios con ya lofts de 15, de 20 metros.
que sigue siendo un debate porque hay personas que dicen es que es muy pequeño, pero es la forma de dar solución a la necesidad de vivienda, porque obviamente pues tenemos personas que no necesitan más que ese espacio para dormir o incluso para trabajar. Hablo también de nómadas digitales que pasan todo el día ahí, que durante la noche es cama, pero durante el día es, o estas camas Willis, como les llama Eduardo, que es experto también en temas de muebles, camas que se elevan y se quedan en el techo durante el día para dar espacio a que la recámara del mismo tamaño se convierta a la cocina. Pero bueno, estas casas que está haciendo Amazon las está haciendo en una época en la que hay poca vivienda, una época en la que en países como Estados Unidos la gente está viviendo y durmiendo en sus coches, pues qué mejor que se vayan a la casa del primo, del amigo, del compadre, donde puedan vivir en una de estas casas, aunque sea en el patio o en el patio trasero, que a veces es como mal visto, pero una casa que ya llega hecha, que ya llega lista, pero pues olvídese usted de eso. Ya hay muchas personas que le vieron el potencial de negocio y están rentando en sus espacios traseros. Allí en Estados Unidos están rentando esta unidad como vivienda en 1,000, en 1,500 o $2,000. Imagínese usted, recupera la inversión en cuánto tiempo si lo hace en su propia casa. Aquí hay que ver el tema de permisos y tal, pero bueno, de momento el gobierno lo está permitiendo porque pues es una especie de estante, una especie de bodega, también podría argumentarse. Y lo interesante, Pablo Mateo Señor Aguilera, pues es que es una tendencia que llega para quedarse. Lo minimalista, lo pequeño, los espacios pequeños y luego, pues estas formas de darle aprovechamiento a los espacios. ¿Cómo lo ven? Ya hay que pedir unas, ¿no? Sí, súper emocionante, socios, este tema de que ya puedas comprar una casa por Amazon, por catálogo, básicamente. Pues lo ha resumido muy bien, Luis. En este programa hemos hablado muchas veces del problema de la escasez de vivienda en el mundo y ya yo creo que no hay que repetir los elementos, ya los hemos desmenuzado mucho, ¿no? Falta de suelo, falta de oferta, dificultades de construcción, temas de densidades, etcétera. Entonces, una de las soluciones es la vivienda prefabricada. Se puede hacer de manera industrial, digamos, como con moldes o con edificios medio prefabricados, o se puede hacer de manera artesanal a través de una unidad por una, ¿no? De manera que, como tú decías, Luis, pues empiece comprando una casa prefabricada que puedas poner en el backyard, en el jardín, alrededor de la casa y se genera otra unidad. Esto siempre se ha dado, realmente no es un fenómeno nuevo. Lo que es nuevo es que ahora es masivo. En muchas ciudades, sobre todo en Estados Unidos, sí se daba esto de construir una unidad adicional en dos ocasiones, en dos motivos principalmente. Una era cuando los padres mayores, la mal llamada tercera edad, pues ya no podían vivir solos, entonces una manera de cuidarlos era traerlos a tu casa, pero juntos, pero no revueltos, ¿no? Entonces se generaba en Inglaterra lo llaman un granny's flat, ¿no? Como el departamento de la abuela, que se hacía a veces encima de la cochera o se transformaba la cochera en una unidad. Y después, cuando ya se moría la abuela, pues eso se puede rentar por Airbnb o ahí a lo mejor se mudaba el joven, ¿no? De la casa. Entonces, eso de generar unidades adicionales, de hecho, por ejemplo, en la regulación urbanística en California, en varios estados de Estados Unidos, está totalmente regulado y tiene un nombre, se llama ADU, Additional Dwelling Unit, es como una vivienda adicional. Y en algunos estados, en algunos condados, se pueden hacer varias, dependiendo del tamaño del terreno, de normas de fuego, que al final es lo que le preocupa mucho al mercado estadounidense. O sea, si se incendia eso ahí atrás, cómo pueden entrar los bomberos, cosas así. Entonces, bueno, ese es el tema de generar nuevas unidades. Pero el tema de comprar casas por catálogo tampoco es nuevo. Y resulta que, Luis, tú habrás visto esos anuncios que tienen más de 100 años de Sears y de compañías que ya existían entonces de venta por catálogo donde podías comprar Ya desde entonces se soñaba con pedir una casa en línea. Sí, y esas casas de madera que hay en Estados Unidos clásicas, algunas las vendieron en los grandes almacenes, Sears, Woolworth de esa época. Hay por ahí algún anuncio, luego lo buscaré para poner en redes, donde dice, pues tal modelo, no sé, costaba a lo mejor $3,000 de entonces, pero te lo mandaban en tren, en cajas, y tú tenías que buscar un constructor que te lo montara a la casa, pero son esas casas de madera grandes. Entonces, este tema de comprar la casa por catálogo, pues no es
no es nuevo, pero qué bueno que ahora ya Amazon y otras compañías de e-commerce hemos visto que de China también se pueden comprar casas prefabricadas, pero el otro movimiento del que quiero hablar es el movimiento que se conoce en inglés como las tiny houses o las casas diminutas, se podría traducir. Es un movimiento que ya venía en las últimas 2 décadas, pero que se ha exacerbado con la pandemia. Con la pandemia mucha gente se dio cuenta que vivía en un espacio pequeño o que vivía con sus padres o vivía con otra familia, no se podía emancipar. Las propiedades son cada vez más caras, las hipotecas en Europa y Estados Unidos son a 40 años ya. Y si no quieres ir por ese camino, pues el otro camino es o construirte tu propia casa diminuta o comprar un contenedor y modificarlo o aprender cómo hacerte algo que a lo mejor empieza sobre ruedas y se va enraizando, pero también la otra ventaja de que continúe sobre ruedas es que puedes empezar en casa de tus suegros y luego te mueves a otro sitio, ¿no? Y te llevas la casa en hombros, un poco como el caracol. Entonces, yo le recomiendo a la audiencia buscar en internet este movimiento de tiny houses. Hay muchísimos videos, muchísimas imágenes buenísimas en Instagram, en Pinterest, en todas estas plataformas donde la gente va construyéndose esas casas y pues lo mejor sería ya comprarlas hechas. También hay una empresa en Estados Unidos, Boxable, que ya las tiene certificadas, que ese es otro factor importante. Que ya traigan el permiso de código de regulación de ciertos estados y ya nadie te puede poner pega, o sea, cumple con toda la regulación de construcción, de materiales, etcétera, de estructura y simplemente la tienes que poner en un sitio donde esté permitido. Pero es un híbrido un poco entre casa y vehículo, ¿no? De hecho, ¿te acuerdas, Luis, que hemos visto en los RV parks de Estados Unidos, los parques de caravanas? Hay cosas que parecen una casa, pero realmente mientras tenga una placa, lo regula el departamento de vehículos y no el departamento municipal. Entonces, a veces te pueden... No des idea, socio, que ahora ya las personas van a comprar un remolque de estos, como le llamamos en México, y lo van a poner afuera de su casa y lo van a rentar. Qué buena idea me has dado. Bueno, pues Ya sí, te Eduardo es el veo que ahí. también ha experimentado esto, ¿verdad? Mientras tenga ruedas y tenga placa, se considera vehículo. Pero qué bueno que podamos comprar estas casas y Eduardo, hay que pedir ya una de estas de Amazon para probarla y vivirla. Ya saben que este es un tema que me apasiona, me encanta. Creo que es el futuro de la construcción, ¿no? Ya hemos visto estos casos impresionantes de China en donde construyen un edificio en unas cuantas horas. Eh, Justo ayer estaba con uno de los amigos, Roberto Mezquiti, allá en Monterrey, en donde me enseñó cómo, pues ustedes saben, él tiene un laboratorio de construcción de apartaestudios y cómo va evolucionando el modelo y la velocidad. Y actualmente lo que hizo fue, ¿cómo se llama la cobertura que tienen estos concretos celulares y estos muros CPS? Es Silicato, silicato. silicato, correcto. Entonces, lo que él hizo fue eliminar el concreto, usar silicato un poco a manera, ¿se acuerdan cuando les había explicado el modelo del panel zip, que Ah, era sí, sí. OSB estructural, luego una capa de hielo seco y otra de OSB, ¿no? Ujú. Él hizo esto mismo, pero con unicel, o sea, con hielo seco, silicato de un lado y del otro, y entonces hace unos bloques que son muy ligeros, pero además eh, este hielo seco es más denso y además es comprimido, de modo que tiene muy buena estabilidad y los está usando para paredes y losas, pero la diferencia es que en un día un par de trabajadores construye todas las casas, ¿no? Eh, y pues es de las cosas que me fascina. Obviamente no va solo, ¿no? O sea, tiene una estructura metálica eh, y la hizo con este IPR cada 40 centímetros y demás. O sea, está súper sólido, pero lo que me encanta es lo ligero, me encanta la velocidad, me encanta el tema de la facilidad de construcción, ¿no? Entonces, bueno, Ay, Miss lo Money. vamos bien. ¿Perdón?
Time is money y ahora imagínate si le pone en lugar de un trabajador un robot. Bueno, es que hacia allá vamos, o sea, hay un problema en el tema de la vivienda y es la forma de hacerla accesible. Incluso, pues si no pudieras comprar la tierra, que pudieras comprar tu casa, ¿no? Porque en este enfoque las casas van a ser mucho más baratas que la tierra, ¿no? Como tal. Y los modelos constructivos van a abaratar eso, cada vez se van a hacer de más calidad porque también hemos revisado algunos otros eh, constructores de tiny houses que sí tienen velocidad, sí tienen buen precio, pero pues ustedes saben que el demonio está en los detalles y todavía esos detalles cuando no se ha estandarizado y no se ha industrializado, pues hace que sean unas casas que bueno, no son perfectas, ¿no? Y lo que entiendo, lo que está vendiendo Amazon, pues ya es un producto estandarizado, un producto con diseño industrial, un producto que está listo para el mercado. Pero el otro tema que yo quería tocar y creo que lo tocaron es muy importante, el tema de la regulación, que ahí es donde todo el mundo trata de atrasar el progreso y todo el mundo trata de sacar tajada, ¿no? Pero cuando le damos la vuelta y nos volvemos creativos con este lema, ¿no? Fuera de la caja, dentro de la legalidad, ya tocaban ustedes el tema que hacen en Estados Unidos de una tiny home, ponerle placas y ruedas y de alguna forma cambia la regulación, pues pienso que en México muchas de estas construcciones ligeras, siempre y cuando no sean movibles, también caen en una regulación mucho más laxa o incluso en muchos lugares no va a haber esa regulación, por lo menos por ahora. Y pienso en cosas muy entendibles para nuestro público como el glamping, ¿no? Estaba viendo justo ayer también un proveedor de glampings de lujo que están impresionantes. De hecho, ya nos hemos quedado en propiedades que son así. Y es como si estuvieras en un cuarto al más alto lujo, aire acondicionado y tal, pero en realidad es un glamping de alta calidad que tiene un precio increíble y que ninguna autoridad te puede venir a decir, oye, no tienes licencia de construcción, ¿no? Yo creo que lo mismo le va a dar la vuelta a todo, a esta tramitología, a esto de donde no se puede, donde sí se puede. A ver, finalmente es una casa movible que no está teniendo una intervención dentro del suelo de manera significativa, pero que tiene todas las comodidades y que nos va a permitir llegar más allá de donde pensábamos que podían llegar, porque cada vez son más autónomas, tienen energía solar, son independientes, tienen sus propios biodigestores, sus sistemas de captación de agua pluvial. En realidad están tomando toda la tecnología para hacerse cada vez más eficientes y es increíble, increíble lo que va a pasar con la vivienda y hay que seguir experimentando. Yo creo que tenemos que ser pioneros socios en experimentar toda clase de vivienda porque eso nos va a permitir estar a la vanguardia y también compartir todo lo que vayamos aprendiendo pues con toda esta gran comunidad Viverrent. Totalmente, Eduardo. Y hablando de compartir con la comunidad Viverrent, siempre compartimos, por supuesto, esta información, estos debates, estos temas y que, como siempre digo al principio del programa, tienen por objeto pues que las personas puedan vivir de las rentas, puedan entender cómo funcionan los negocios inmobiliarios y puedan ser partícipes de ellos. Y además nos hemos encargado de hacerlo pues de forma democrática, porque también cuando creamos proyectos, cuando hacemos productos nuevos, los hacemos pensando en que todas las personas puedan tener y ser parte de ellos. Por ejemplo, nuestro nuevo desarrollo Montejo Boutique que estamos lanzando el próximo 2 de abril a las 8 de la noche, hora del centro de México, que solamente hay 25 tickets y que pueden invertir desde 500 mil pesos y tener un rendimiento del 12% mínimo anual, pero también del 13, pero también del 14. Pero ahí estoy hablando solamente de las rentas, del producto de las rentas.
Y luego hay otro tipo de rentabilidad que es la plusvalía, que Mérida tiene ya una plusvalía bastante buena, pero en la zona donde estamos, que pues el nombre ahí lo dice, Montejo, porque estamos prácticamente sobre el Paseo Montejo, en este nuevo desarrollo que estamos lanzando, que se va a ir muy rápido, que ya hicimos el lanzamiento de Friends and Family, ya se está acabando, pero pues son oportunidades que tienen todos esos argumentos, ¿no? Esta creatividad de la que hablabas, Eduardo, cuéntanos un poco, por favor. Creo que Eduardo Bueno, se sí, cayó. bueno, pero tienen esa creatividad, ¿no, Pablo? Creo que de ahí parte todos nuestros desarrollos. ¿Nos Sí, cuentas un correcto. poco? Sí, correcto. La creatividad de ViveRent, pues llevamos 5 años mejorando los espacios que se rentan, estos smart depas que ya acuñamos nuestro término, con inteligencia mobiliaria, inmobiliaria, con el tema también legal y fiduciario de cómo empaquetamos la relación entre la propiedad y el inversionista, pero también el usufructo, la plusvalía, la renta. Entonces, este proyecto, Mérida Montejo Boutique, lo lanzamos por primera vez esta semana en público. Está en la Avenida Montejo, en un lugar excepcional, en el mejor punto de Mérida, desde el punto de vista turístico, pero también para las personas que van un tiempo a vivir a Mérida. Y el centro está especializado en wellness, en este bienestar pensado pues a futuro, no solamente en temas de salud, de ejercicio, de relajación, sino también en cuestiones que ahora van a crecer mucho sobre el alargamiento de la vida. Son malas traducciones del inglés, el biohacking, y muchas técnicas que no son necesariamente médicas, que son sobre complementos vitamínicos, pero también tratamientos donde pues va a mejorar la salud, va a mejorar, va a ser una vida más larga, más saludable, pero también pues obviamente vas a tener experiencias de relajación, de spa y todo esto en esta experiencia que hace que al final, de cara al inversionista, pues tengas una mayor inversión por metro cuadrado y por unidad de tiempo por noche, que es la renta que estamos esperando, y en un modelo de fideicomiso garantizado por un sistema fiduciario, bancario y financiero que va a funcionar aquí cuando ya no estemos ninguno de nosotros, ¿no? Que funciona por sí solo a largo plazo. Pues de todo esto te vamos a hablar el 2 de abril, eh, 8 de la noche. Entra a viverrent.com y ahí te puedes registrar porque solamente vamos a sacar unos tickets iniciales al público y es un proyecto que se va a terminar muy rápido. No pierdas esta Es, oportunidad. Sí, adelante, sí, Luis. correcto, Pablo. Eduardo, corrijo, es el 7, bueno, el 2 de abril a las 7 de la noche, ahora el Ah, Centro de perdón, a México las en 7. vivo. Sí, yo dije a las 8, perdón, pero sí es a las 7 para que se conecten aparte en ese día y puedan ustedes pues registrarse desde ahora, es con invitación nada más y ustedes pueden ser parte de este evento en el que pues como dice mi socio Pablo Mateos y Eduardo Aguilera, pues simplemente es una oportunidad en la que puedes sí ser parte de un bien inmueble, que ya el inmueble per se tiene un valor, una rentabilidad, una plusvalía, pero además hay un negocio dentro de ese inmueble que le agrega todavía más valor y ustedes pueden ser parte de esto. Es nuestro edificio número 32, número 33, ya perdí la cuenta de cuántos edificios llevamos en México, además de los que tenemos en España, en Estados Unidos, y bueno, pues usted puede ser parte de esto. ¿Dónde entrar? www.viverrent.com. Ahí en la página puede usted hacer una cita, registrarse, porque pues siempre que lanzamos algo se termina prácticamente el mismo día, así que pues sea usted parte de esto, insisto, es de 500,000 pesos, rentabilidad mínima garantizada el 12%, eso producto de las rentas, pero claro, aparte plusvalía y tal, tiene muchos argumentos. No cuesta nada la cita, venga, y usted puede ganar mucho, venga, se lo esperamos en viverrent.com o nos puede escribir en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, en todos lados también como Vive Rent. Pues yo le agradezco el favor de su atención. Llegamos al final de este bloque. Recuerda que estamos en el podcast, que estamos en todas las plataformas como Vive Rent. Gracias, Pablo. Gracias, Eduardo. Yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima.
En un momento regresamos a Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Continuamos en Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia del Heraldo Radio. Más de 30 estaciones de FM, frecuencia modulada en todo México y Estados Unidos. Este programa co-conducido por mis queridos socios Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, quienes saludo con mucho gusto, tiene por objeto que usted pues tenga el análisis de todos los temas, el debate de temas de la industria inmobiliaria, toda la data, todas las oportunidades de inversión, con el objetivo de que usted haga negocios inmobiliarios y que pueda vivir de las rentas. Y hablando de esto, recordarle que el próximo 2 de abril, en punto de las 7 de la noche en el centro de México, tenemos el primer lanzamiento del año de nuestra empresa, el segundo lanzamiento, pero es un producto nuevo del año y un producto que se va a acabar muy rápido en Mérida, se llama Montejo Boutique, imagínese usted, pues ahí el nombre está prácticamente sobre el Paseo Montejo, un edificio que tendrá muchos argumentos de rentabilidad, pero que tiene una rentabilidad mínima proyectada del 12-14% anual. Eso hablo solamente de las rentas, pero más plusvalía, que Mérida de por sí ya trae plusvalías superiores al 15%, pero en esta zona trae plusvalías todavía mayores. Venga usted porque puede invertir además desde 500 mil pesos y tener estos rendimientos superiores al 12, 14, 15% anual, que además pues son rentas, se pagan de manera mensual. ¿Cómo puede usted ser parte de esto? Bueno, sencillo, regístrese para este lanzamiento que siempre que lanzamos un producto se termina prácticamente en horas, pero usted puede ser parte de esto el próximo 2 de abril en punto de las 7 de la noche, registrándose en www.viverrent.com. Ahí entra a la página que ahora repito, abre el enlace, se registra y puede venir a este en vivo donde le vamos a dar toda la información, toda la data sobre Mérida, sobre este proyecto. Y pues es prácticamente un masterclass donde usted va a aprender muchísimo, así que venga solo por aprender. Repito la página donde registrarse, www.viverrent.com. Si tiene dudas, pues también nos encuentra en todas las redes sociales como Viverrent. Y bueno, pues queridos Pablo, Eduardo, justo el objetivo de este programa es traer análisis de temas relevantes de la industria. Y hoy vamos a hablar de este tema sobre cómo Noruega intentó frenar las rentas de Airbnb con un impuesto del 22% hace algunos años para pues frenar este fenómeno de rentas por Airbnb que dicen que causa gentrificación. Lo mismo hizo Barcelona, lo mismo intenta la Ciudad de México, pero el resultado es que solamente ha aumentado la demanda. Hay más gente que quiere rentar, le dan publicidad gratis, ¿no? Yo así lo veo. Pero bueno, Eduardo, Pablo, la verdad es que creo que desafortunadamente los gobiernos no entienden dónde está el problema, el meollo de la vivienda. ¿Cuál es el objetivo de ponerle sanciones, por llamarlo de alguna forma, o impuestos, o limitar el número de propiedades que se rentan por Airbnb? El objetivo, dicen las autoridades de todos los países, además es un fenómeno mundial que no entienden. Dicen todos, es el objetivo que haya vivienda asequible, que haya vivienda para quienes viven la ciudad. Pues lo que no entienden es que más del 50% en muchas de estas ciudades, más del 50% de las estancias que se dan por Airbnb o que se rentan por Airbnb son estancias de mediano plazo, de un mes, de 2 meses. O sea, es gente que está viviendo la ciudad y hay gente que viene 2 días y también está viviendo la ciudad. Yo realmente no creo que compita Airbnb con los hoteles. Definitivamente es un concepto diferente. Yo que soy viajero de corazón y que me la paso viajando muchos meses al año, entiendo perfectamente la diferencia y como viajero recurrente prefiero, por supuesto, un hotel, prefiero donde haya una recepción, donde haya otros servicios y no tener que yo llegar a hacerme pues toda la parte, digo, la cama uno se la puede hacer, pero me refiero a todos los detalles que hay en una estancia de 2, 3, 4, 5 días o más. Entonces, o menos, perdón, yo es donde creo, si me voy a quedar por mucho más tiempo en una ciudad, pues entonces sí pienso en un Airbnb. Creo que esa es la mayoría de los viajeros. Airbnb también
lo utilizan empresas, corporativos, ejecutivos que viajan por trabajo y quieren estar más tranquilos en una ciudad por más de una semana. Entonces yo no creo que haya una competencia tan directa. Sí hay gente que también encuentra el ahorro en Airbnb, pero al final es gente que está viviendo la ciudad. O sea, lo que no entienden los que hacemos ciudad, bueno, yo sí lo entiendo, pero hablo de las autoridades, pues es que esas personas que vienen por 2 días o por 2 semanas o por 2 meses también están haciendo ciudad, también la están viviendo. Entonces, al final, pues hay zonas que son populares y van a seguir siendo populares. Hablamos de la famosa gentrificación en la Roma, en la Condesa, en Polanco, pues la gente va a seguirse queriendo quedar en la Roma, en Condesa, en Polanco. Y claro que pues es muy sencillo encontrar soluciones, ¿no? Como dices, Eduardo, ponernos creativos y obviamente poner nuestra propia página web donde simplemente pues no tienes necesariamente que rentar por Airbnb, sino pues ahí están los marketplaces. Hay otras formas donde la gente puede buscar y realmente no se soluciona el problema de dar vivienda asequible. La gentrificación famosa, pues lo que hace es que estas zonas que se vuelven famosas se van así poniendo más caras y la gente que vivía ahí originalmente pues se tiene que desplazar, dicen, pero yo he escuchado muchos testimonios de gente que ha vivido toda la vida en estas colonias que hoy son famosas y populares y lo que quieren es salir corriendo, no quieren quedarse, porque pues era una zona tranquila que ahora pues se ha vuelto popular y hay restaurantes y tal, pero además están felices con la plusvalía, los que son dueños. O sea, imagínate, ¿no? Realmente yo creo que son medidas que no ayudan, que no abonan y que al final, pues con la creatividad siempre buscamos cómo darles la vuelta. En general no me preocupan, Pablo, Mateo, Eduardo Aguilera, cómo la ven. Sí, pues son noticias un poquito de titular, que Noruega introduce un impuesto del 22%, que por otro lado tampoco me parece demasiado agresivo para ser Noruega, porque hoy en día, bueno, y siempre se pone Airbnb, pero hay otras plataformas. Hoy en día estas actividades de renta vacacional, renta turística, pisos turísticos se llaman en España, se regula de varias maneras. Una es el tema de la industria hotelera, digamos, del hospedaje. Normalmente es el ámbito municipal, ¿no? Es un tema que se regula a través de licencias, igual que cualquier otro comercio. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que determina si es una estancia hotelera o es de otro tipo de alojamiento es la duración. Son estancias de menos de 30 días se considera hotelero y más de 30 días se considera otra cosa, o sea, una renta por meses o ya un arrendamiento. Esto varía no solamente por país, sino por región o a veces por municipio. Entonces, por un lado, el ayuntamiento o el municipio puede poner impuestos como a cualquier otro comercio, ¿no? Con arreglo a sus criterios. De hecho, por ejemplo, la Ciudad de México tiene ya desde hace bastante tiempo, fue el primer impuesto que se puso Airbnb, lo puso la Ciudad de México como gobierno de la Ciudad de México, que es una mezcla entre el nivel estatal y municipal. Luego, por otro lado, hay otro tipo de impuestos que son obviamente a los ingresos que tiene el dueño. El dueño del Airbnb pues, recibe un ingreso, igual que cualquier otro ingreso de cualquier actividad económica. Ahí entra la hacienda, ¿no? La hacienda del país, en caso de México el SAT, y lo que va a querer es que esos ingresos pues tributen y no los escondas. Entonces le exige a estas plataformas que todo lo que pase y se cobre por ahí, Airbnb en este caso le tenga que decir al SAT quién es el que ingresa con su RFC y cuánto dinero, ¿no? Y eso es lo mismo que ha hecho Noruega y el 21-22% que dice la nota, pues me parece bajo para los países nórdicos, ¿no? O sea, no creo, no sé si antes no le ponían impuestos, que creo que Debe ser adicional, yo creo, ¿no? Adicional a lo que ya cobraba. no, porque dice que, voy a leer aquí de la nota, dice que el sector hotelero consideraba injusto que los alquileres a corto plazo estuvieran exentos de impuestos. Eso por un lado, y por otro, que había quejas de los residentes afectados por escasez de viviendas asequibles, que ese es el otro tema que tú tocabas, Luis, de la gentrificación. Entonces, bueno, por el lado de impuestos, digamos, pues obviamente todas las actividades tienen que pagar impuestos y va a depender de la actividad y también del régimen fiscal y de los otros ingresos que tenga el dueño. Y del lado el argumento que se reduce el parque de viviendas residenciales en renta tradicional por la renta vacacional, pues el problema en general es esta escasez de vivienda que venimos tocando siempre en este programa. Entonces, hay una escasez de vivienda muy grande, hay, por otro lado, el costo de construcción, el costo de la vivienda es muy alto y entonces en muchos casos
la única manera de hacer viable la vivienda desde el principio, incluso desde que se construye, es rentando en renta vacacional, si no, no se puede pagar la inversión. Entonces, por eso hay un mayor apetito por una renta vacacional, una renta tradicional. Pero ¿qué ha pasado en los países donde se restringe o bien la renta vacacional o bien incluso la renta tradicional, ¿no? Por ejemplo, en los países donde están congeladas las rentas o está congelado el ascenso. Correcto, correcto, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Pues interesante este tema en el que el gobierno trata de justificar la ausencia de acciones, pues precisamente las autoridades, la ausencia de acciones por generar vivienda, por generar vivienda asequible, que la solución para ello pues es otorgando mejores permisos, planeando mejores espacios. Justo en el episodio anterior y en el bloque anterior pues hablábamos de los espacios cada vez más pequeños, ¿no? Autorizando, por ejemplo, lo llevo diciendo muchos años en mi programa, necesitamos autorizar viviendas más pequeñas. Hoy, por ejemplo, el mínimo para Infonavit es 46 metros cuadrados. Los bancos se espantan si prestan para 46 metros cuadrados, pero deberían autorizar préstamos y sobre todo unidades de vivienda de 25 metros, de 20 metros, de 15 metros. Es ahí donde se soluciona el problema de la vivienda. Decíamos que en el bloque anterior que el minimalismo está de moda. Pues sí, el minimalismo, pero también la necesidad de vivir en un cuartito, por llamarle de otra forma un loft, pues caramba. Y creo que tiene muchos argumentos y es bastante más digno vivir dentro de las ciudades donde todo el mundo quiere vivir, donde sucede la vida. Y aunque sea un espacio de 15 metros o 20, pero con inteligencia mobiliaria donde durante el día pues es mi zona de estar, mi área social, y en la noche se convierte en una pues en una recámara, ¿no? En fin, Eduardo Aguilera, ¿cómo lo ves? Lo veo miope de parte de las autoridades. De hecho, esta es una noticia vieja y un poco la reflexión era lo que había generado, ¿no? O sea, y el efecto es justamente lo contrario. Y cuando tratan de hacer esto, obedecen a presiones de la industria hotelera, obviamente, ¿no? En donde quieren poner barreras de entrada, pero se están dando un tiro en el pie las mismas autoridades, porque estamos hablando de un concepto de economía colaborativa, un concepto en donde sin ser una gran empresa, sin ser un gran hotel, puedes empezar a participar y hacer más rentable tus inversiones, tu casa, tu espacio que tienes. Entonces, al prohibir este tipo de plataformas, ¿no? En algunos casos han llegado a ese extremo, ¿no? O al tratar de grabar, que no estoy tampoco en desacuerdo en que se paguen impuestos, yo creo que está bien que se paguen impuestos, pero llegar a prohibir ya este tipo de acciones, pues vulneran, y yo creo que vulneran incluso la propiedad privada, vulneran la posibilidad que tiene cada persona de irse forjando un futuro, ¿no? Y lo que decías, Luis, o sea, al final impacta la economía, porque imagínate una ciudad, y pienso en Barcelona, ¿no? Donde ya de pronto no hay Airbnb, solo tienes que ir a hoteles y los hoteles, pues aprovechando esto, han subido tarifas, pues obviamente va a impactar en una disminución en el turismo, ¿no? Entonces, el efecto cuando las autoridades se ponen a controlar el mercado, pues nunca suceden cosas buenas. Y creo que es un gran problema, un mal enfoque. Es como cuando han querido prohibir Uber, lo mismo, ¿no? O sea, son grupos de poder que lo que no quieren es entrar en un modelo de competencia. O sea, al final, pues qué padre que cada persona pueda tener su carro y dar el mejor servicio. Si quieres mejorar, pues mejora el servicio que dan los otros taxistas, por decir algo, mejora la calidad, mejora los precios, pero mientras no hay competencia, hay abusos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, Airbnb está democratizando, ahora hay otros modelos de intercambio de casas, incluso que, a ver, ese tipo de cosas ya ni siquiera las van a poder prohibir. Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer nosotros como sociedad, como inversionistas, como creativos? Siempre estar
pensando fuera de la caja y buscar los resquicios legales para, pues, para poder hacer los procesos. O sea, las autoridades tratan de limitar, tratan de cobrar más, tratan de bloquear, ¿no? Y yo creo que eso es en detrimento del desarrollo. Yo no digo que no haya una regulación, yo creo que por seguridad de todos es bueno tener una regulación. Yo no digo que no se pague impuestos. Y por ejemplo, el enfoque de México en general me ha parecido bueno, ¿no? En donde ha sido Airbnb un brazo del mismo gobierno que ayuda a esa recolección de impuestos. Entonces, al final, todos ganan. Gana el gobierno, gana este modelo de economía participativa, ganan los inversionistas y la gente que entra en este nuevo modelo de negocio. Y como dice Luis, no le afecta a los hoteles. Los hoteles tienen un mercado, un nicho muy específico. Y si les afecta, es que es hora de renovarse, ¿no? Es hora de innovar, de sacar nuevos nichos, de sacar experiencias, de hacer otras cosas. Entonces hay que seguir evolucionando y hay que seguir buscando alternativas para hacer las propiedades cada vez más rentables y no asustarse con este tipo de regulaciones. Hay siempre forma de darle la vuelta, pero no en el mal plan, o sea, darle la vuelta como, bueno, no me dejas plataforma, como lo decía Luis, pongo mi página, o intercambio casas, o hago un esquema de trueque, ¿no? Cosa que ya, digo, ya si se meten con ese tipo de cosas, pues están yendo más allá de los derechos humanos, ¿no? Entonces, Y de la propiedad privada, como decías, o sea, claro, claro. también coincido. Así es. Entonces es muy interesante y, pues hay que seguir monitoreando, pero no hay que dejarse, ¿no? Porque también todo este tema que han puesto como un run run, porque ustedes saben que lo que sí son expertos las autoridades es en hacer desinformación, ¿no? Y entonces cuando empiezan con esto, empiezan con el tema de la gentrificación, pero no en el buen sentido, sino en el mal sentido, ¿no? Ah, es que ahora todo el mundo renta para el Airbnb y han subido las cuotas. A ver, han hecho el desarrollo, progresar todo un barrio que ahora vale más, ahora renta más, ahora genera más trabajo, genera más dinero a la gente. O sea, ¿quién en su sano juicio puede estar en contra de eso? ¿No? Es que de verdad transgiversan toda la información y bueno, en final, en lugar de hacer soluciones creativas o fomentar verdaderos programas de incentivos para que se genere vivienda social bien ubicada, con buenos servicios. Ayer me contaban, por ejemplo, la historia de Garza Sada, ¿no? Ellos son dueños o eran dueños de la industria, ¿no? Empieza a hacer el tema de la cervecería y luego el tema de los envases y luego el tema del cartón y luego también tienen acero y demás. Pero llega un momento en donde el gobierno les quiere imponer un impuesto para la vivienda de los trabajadores y estos dicen, ok, a ver, yo no te voy a dar dinero, yo les voy a hacer las casas a mis trabajadores. Y lo que hicieron fueron colonias alrededor de toda la zona industrial, colonias con casas de muy buen nivel, a las cuales dieron a precios muy asequibles, mucho mejor hechas de lo que pudiera haber hecho el Infonavit, y en lugar de dar el dinero a esa caja sin fondo, que se hubiera quedado, ya saben cómo, ¿no? O sea, ciertas autoridades, ciertas personas dentro del gobierno, lo hace y genera vivienda alrededor y es gente que tiene calidad de vida, cercanía a su trabajo y genera un progreso y bueno, ustedes saben lo que significa ese apellido para una de las ciudades más ricas de México, ¿no? Entonces, la verdad es que hay otros enfoques y otras formas de solucionar estos problemas sociales.
Totalmente de acuerdo, querido Eduardo. Y bueno, pues como dices, ahí están las soluciones, no salirnos del marco legal, pero pues ya en Ciudad de México, por ejemplo, justo ante la entrada en vigor de una nueva legislación que limita, por ejemplo, el uso de Airbnb al 50% de noches al año, pues ya hay amparos, porque obviamente es un atentado contra la propiedad privada que precisamente pues está plasmado en nuestra Constitución Federal y en la local también, hablando de la Ciudad de México, por lo que pues es un simplemente, a veces, como tú bien decías, diputados que quieren ahí o senadores que quieren salir en las primeras planas y decir que están luchando contra la gentrificación, cuando la verdadera lucha, insisto, es pues cambiar la regulación para que haya vivienda pues de menor tamaño, vivienda asequible, vivienda dentro de las ciudades donde la gente quiere vivir, y no lo que está haciendo ahora el propio Infonavit, que ya, por cierto, socios, como seguramente vieron, pues tiene su propia constructora, ¿no? Y eso obviamente ya sabemos que el gobierno pues no puede controlar, si no puede controlar la gentrificación, no puede controlar la inflación, pues menos va a poder controlar una constructora. Me parece grave que no se deje a quienes saben hacer ciudad, a los desarrolladores, pues hacer su trabajo, y que la autoridad desde su ámbito de actuación pueda pues otorgar mejores permisos o mayor densidad, entender que hoy, por ejemplo, se necesitan espacios más pequeños, a lo mejor sin estacionamiento. Ahí podría haber una buena solución, pero nosotros sí lo entendemos en Viverrent, y por esa razón tenemos un lanzamiento el próximo 2 de abril en punto de las 7 de la noche. Cuéntenos un poco de qué va, Pablo Eduardo. Sí, Pues este tenemos, lanzamiento el 2 de abril es a las 7 de la tarde de Mérida Montejo Boutique, un proyecto pues increíble en la mejor ubicación de Mérida, en toda esta zona del Paseo Montejo. Mérida es la ciudad más segura de México, tiene pues un turismo creciente, pero sobre todo también una población flotante, nómadas digitales. Esto es como a nivel macro, pero a nivel micro, este proyecto que vamos a lanzar está increíble y Eduardo Aguilera lo concibió. Eduardo, adelante, cuéntanos sobre el wellness y lo que va a tener el proyecto Montejo Boutique por dentro. pues son las capas que tienes que irle poniendo para generar altas rentabilidades. En primer lugar, siempre empezamos con lo básico, que es la ubicación, y es la ubicación es increíble ahí a unos metros de este monumento a la patria en la Avenida Montejo. Lo segundo es crear un concepto que la gente vaya a buscar. Es una zona turística, entonces un concepto boutique que tenga recepción, como le gusta a mi socio Luis, donde haya un equipamiento de lujo, donde haya amenidades, alberca, restaurante, pero luego la siguiente capa es crear una experiencia de nicho. Y esta experiencia tiene que ver con un tren mundial relacionado con la salud, con la bioregeneración, con el retroceso del envejecimiento en general. Es impresionante los avances científicos y todas las técnicas que son accesibles para que mucha gente pueda ir, el tema de cámaras hiperbáricas, el tema de saunas o de baños de hielo, el tema de un spa enfocado a esta nutrición y este wellness. Eso es crear varias capas que garantizan que un proyecto sea un éxito. Y eso es lo que hicimos, y por eso decidimos compartir una pequeña parte de este gran proyecto con la comunidad, que este 2 de abril a las 7 de la noche vamos a abrir por primera vez al público unos pocos tickets para los que quieran unirse con nosotros y ser socios de Viverrent en los nuevos proyectos que estamos desarrollando. Bueno, pues esperamos este 2 de abril con este gran concepto y como siempre en Viverrent, pues aprendes en estos lanzamientos, estamos en lo último, en la cresta de la ola de la innovación, no solamente inmobiliaria, sino también financiera, legal, de estos vehículos que hemos creado para que tú también puedas vivir de las rentas. Pues mucho gusto, socios. Nos despedimos de este programa sin recordándoles que por favor los que nos están escuchando en el podcast Correcto. se suscriban y nos recomienden, ¿no, Luis?
Totalmente, encuéntrenos en todos lados como Vive Rent y recuerde también que nos encuentran en nuestras redes sociales personales, Pablo Maestro de las Rentas, Eduardo.viverrent y Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Nos vemos el 2 de abril, 7 de la noche. Inscríbase en viverrent.com. Yo soy Luis Ramírez, le agradezco el favor de su atención, nos escuchamos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio, Vive de las Rentas. Te esperamos la próxima semana.